Buenas tardes, mi nombre es Jordi y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de los principales agregados macroeconómicos como lo estamos viendo en solo 6 pasos. Bien, vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué son los agregados macroeconómicos? Son medidas que reflejan la actividad económica de un país en un solo conjunto. Asimismo, la importancia de estos conceptos nos permiten comprender indicadores que son cruciales para evaluar la salud económica de un país. En cuanto a agregados macroeconómicos principales, uno punto tenemos el Producto Bruto Interno, el PBI, la inflación y el desempleo. Vamos a hablar entonces del PBI. Bien, esto representa el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un periodo determinado o específico y generalmente en un año. Bien, y esto incluye el consumo privado, la inversión empresarial, el gasto público, así como las exportaciones e importaciones netas que se dan dentro de un país. Y como dice, es el indicador más ampliamente utilizado para medir la actividad económica y el crecimiento de un país y poder entenderlo. Un claro ejemplo que les voy a dar a mencionar es el del 2002 al 2013, que hubo un crecimiento significativo y estos factores influyeron a que el PIB pueda crecer indudablemente. Y fue debido a esto el sector minero y las políticas económicas que se dieron en ese entonces. Creció mucho y significativamente, logrando los objetivos del país peruano, ¿no? En ese caso. Inflación. Cuando escuchamos inflación, muchos nos asustamos y decimos, wow, son precios bien, son insuperables, ¿no? Que están más allá de nuestros alcances, ¿no? Inflarse, ¿no? Bueno, sí. Y vamos a decirlo en contextos, por así científicos, este es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo, ¿no? Y medición, ¿cómo se mide esto? Se utiliza el índice de precios al consumidor, que es el IPC, para medir la inflación. Asimismo, las implicaciones de ello es que la inflación afecta el poder adquisitivo de los consumidores y de las decisiones de política económica como las tasas de interés. Un caso nada más que ha pasado real en el Perú fue en la década de los 80 y en la pandemia. En la década de los 80 se formaban grandes colas que la inflación superó lo del promedio normal. Esto se debió a las largas colas, ¿no? Como consecuencias, ¿no? El índice estaba devaluado, estaba por los suelos, el dólar MUD, que no fue una salida viable para que el país pueda salir, o sea, y eso fue en el gobierno de Alan García, ¿no? Que en paz descanse. Y así mismo la pandemia se vio también, pues, ¿no? La inflación del huevo, de la gallina, pues, ¿no? Subieron varios artículos, ¿no? Se vio afectada. Esa es la inflación, para poder entender. Y bueno, vamos a hablar como tercer principal agregado macroeconómico, que es el desempleo. ¿Y qué es? Esto representa el porcentaje de la fuerza laboral activa que está desempleada y busca el empleo. ¿Y cuáles son los tipos? Bueno, incluye desempleo estructural, desempleo friccional y desempleo cíclico, ¿no? Y esto refleja la capacidad productiva y la economía de un país donde tiene las implicaciones sociales y políticas significativas. Y bueno, ahí voy a continuar, no lo he puesto a punto. Un claro ejemplo es el tema de desempleo como vivimos la realidad del Perú en tiempos de pandemia producido por la COVID-19, que muchas empresas se vieron cerradas en la necesidad de cerrar y muchos trabajadores, bueno, fueron despedidos masivamente, ¿no? Porque al cerrar por estas políticas de estado de emergencia, nadie podía salir, tenía que estar en su casa. Bueno, fue algo triste y lamentable en ese tiempo porque de dónde la gente sustentaba su consumo alimenticio, su canasta, las familias, entonces fue un reto y desafío para el gobierno, el Estado en ese entonces, ¿no? Y en conclusión, el seguimiento constante de estos indicadores macroeconómicos es fundamental para entender el estado actual y el futuro de una economía viable. En resumen, estos datos influyen directamente en decisiones claves de política económica como ajustes en tasas de intereses y políticas fiscales. Asimismo, impactan tanto en empresas como a los ciudadanos, destacando su relevancia para orientar acciones efectivas y oportunas. Esto ha sido todo por hoy tema y voy a mencionar las referencias como ayuda, soporte. Muchas gracias por su atención.